Citas. El sistema que utiliza las normas APA es autor-fecha. Aquí vemos un ejemplo de cómo es utilizado. Citas textuales. Encontramos cita textual corta que tiene dos maneras de citar. En la A se encierra la cita con comillas dobles y en la B se finaliza con comillas, se cita la fuente entre paréntesis y continúa la oración. Y si la cita aparece al final de una oración, cierre con comillas, cite la fuente entre paréntesis y termine con un punto. Cita textual larga, con más de 40 palabras, va en un bloque de texto independiente y omita las comillas, todo con sangría de 1.27 a la izquierda, interlineado doble, y si hay párrafos dentro de la cita, ponga estos a 1.27 más de sangría en la primera línea. Cite fuente y número de página entre paréntesis después del punto final. En las citas con errores, es decir, cuando el texto original tiene mala ortografía o errores en general, inserte la palabra sig en cursiva y entre corchetes inmediatamente después del error de la cita. En la cita con más de 40 palabras se escribe aparte del texto con sangría 1.27 a la izquierda, sin comillas, sin cursiva, con mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita se aplica la misma norma anteriormente explicada. En la cita en bloque, narrativa, al final de esta cite la fuente y el número de página entre paréntesis, después del punto final, como en el ejemplo. En las citas con menos de 40 palabras, en este caso se escriben inmersas en el texto entre comillas y sin cursiva. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, como lo vemos en el ejemplo, luego de cerrarla con comillas, anote la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. Si la cita aparece al final de una oración, como en el ejemplo, cierre el pasaje citado con comillas, cite la fuente entre paréntesis, después de las comillas y termine con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis final. En la cita narrativa. En esta encontramos cita narrativa basada en el autor. En esta el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración y en el año que sigue entre paréntesis. En la entre paréntesis basada en el texto, donde el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Aquí podemos observar otras maneras válidas de redactar una cita. Citas de corporaciones, instituciones, fundaciones como autores. En estas se utilizan las abreviaturas del nombre de la institución cuando ésta sea conocida por la ONU. En caso contrario, escribir el nombre completo en la primera cita, inserte la abreviatura entre corchetes después del nombre completo y en las siguientes citas podrá utilizar la abreviatura. Citas para textos del mismo autor y el mismo año. En casos como este, conocidos como referencias gemelas, vamos a utilizar las letras para distinguir las obras, es decir, agregamos letras minúsculas después del año. En las obras de un mismo autor sin fecha conocida, para esta vamos a utilizar la abreviación S.F, que significa sin fecha. En las citas secundarias, estas se citan en el texto, identifique el número de fuente primaria y escriba cómo se citó entre comillas y apunte la fuente secundaria. Si se conoce el año de publicación, colóquela. Citas comunicaciones personales, se citan con el apellido e iniciales del comunicador y una fecha lo más exacta posible. En las citas parafraseadas se debe citar el trabajo original, sea utilizando el modelo de cita narrativa o cita entre paréntesis. Paráfrasis larga. Esta puede ser de varias oraciones, en tales casos cite el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado no es necesario repetir la cita. Si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes, repita la cita para que la fuente sea clara, como en el ejemplo observado. En las citas con dos autores, siempre que se cite colocar el nombre de los dos autores. En las citas de más de dos autores, a partir de tres autores, vamos siempre a abreviar utilizando la palabra E-T-A-L luego del nombre del primer autor, a menos que hacerlo cree ambigüedad.